junto con el ECOE y se acerca más a las notas de exámenes teóricos, pasos cortos y una evaluación virtual, porque nosotros en el curso, aparte del tema de ECOE, manejamos el tema del portafolio virtual. Entonces aquí, estas son encuestas que hemos hecho a los alumnos. ¿Considera que el ECOE lo evalúa usted de manera más integral con las evaluaciones? Sí, 79% entre de acuerdo y extremadamente de acuerdo. ¿El ambiente local es apropiado? 85% sí. ¿Examen estresante? Sí. Esa es una característica propia de este examen, que genera estrés en el alumno. Es más, las guías que se mencionan, que menciona el doctor, que han desarrollado en México, los alumnos tienen, no solamente las nuestras, tienen guías que ellos mismos han elaborado y antes del examen las revisan, pero igualmente, o sea, el factor estrés, el factor exposición previa a la estación y el lograr hacer, el demostrar cómo se hacen las cosas es lo importante, no solamente el conocimiento teórico de lo que vamos a evaluar. Pues califica un ECOE en el cual, ¿cómo lo califica? De bueno a excelente en 88%. ¿Considera relevante su formación? Sí, casi todos lo consideran relevante. Su preparación teórico-práctica integralmente, 85% están de acuerdo con eso. Una pregunta abierta, ¿cuál es la mayor fortaleza? El modelo novedoso de evaluar, ¿no? O sea, no los muñecos, no el ambiente, sino el mecanismo de evaluar que da una opción a que el estudiante demuestre más y no solamente un examen de opciones múltiples, sino demuestre más lo que va a hacer en el día a día, lo que está buscando él en el desarrollo de su carrera, de su profesión. La mayor fortaleza, ¿no? Igualmente, el modo novedoso de evaluar. Creo que deberían realizar evaluaciones similares en los demás cursos, ¿sí? 92%. Y lo que se mencionó las estaciones, no sé si se logra ver, está un poco pequeño, pero ¿qué estación fue la mejor diseñada? Con el litiasis, ¿no? Y en cirugía de especialidades estamos casi con un caso simulado, un paciente de un diagnóstico de un paciente con probable neoplasia. Más difícil, estación de desequilibrio electrolítico que implicaba un análisis, ¿no? Una evaluación de diagnóstico de imágenes de tomografía que les presentamos la tomografía antes, que hacemos, les exponemos la tomografía antes, la evaluamos con ellos y de todas maneras les parece un poco difícil porque ellos no lo manejan rutinariamente y el manejar y el analizar un examen de imágenes es algo complejo definitivamente para todos, ¿no? Situación más sencilla de resolver, el sonda vesical, lo ponía aquí, y malformaciones endorrectales, que son casos clínicos con radiografías, con el docente, y la clasificación de ASA para las parte de especialidades en el curso. Ellos están mucho más de acuerdo, o les parece mejor las estaciones que tienen pacientes simulados, o de casos radiológicos también. Y igualmente para manejo de maniquí clínico, o sea, los robots, los simuladores, y también el paciente simulado. Definitivamente que el manejar paciente simulado implica pues una preparación, ubicación de la persona que va a hacer la simulación, capacitación del simulador, capacitación del evaluador y prepararlo antes al estudiante para que entienda la metodología. Y estamos en el mismo problema que tenemos todos, que es el tiempo, ¿no? El tiempo que demora el lograr la evaluación, ¿no? Nosotros tenemos tiempos cortos porque tratamos de evaluar cosas muy puntuales. No hacemos una evaluación, separamos la metodología y nos definimos básicamente estaciones y no vamos al tema de evaluaciones de escenarios complejos o observaciones clínicas largas o largas estructuradas. ¿Qué definición se encontró? No, espacios entre estaciones a veces hacía falta, como es un tema diseñado, a veces es difícil la movilización, deficiencia en el sonido. Hemos tomado encuestas, esto es una encuesta de lo que ellos nos manifiestan los estudiantes, ¿no? En el local, espacio entre estaciones, deficiencia de sonido, la estación desordenada por el alumno anterior y otros. Tiempo corto de estaciones y para resolver los casos que son muy, muy grandes, ¿no? Aquí es entre el tiempo y la pregunta, la evaluación. Igual para la cirugía general.
La mayor fortaleza igual lo novedoso para ambos. Sugerencias. Uso previo del ambiente. Y eso, en el tiempo, las sugerencias que nos han dado los alumnos las hemos tomado y es lo que hacemos ahora. Cada especialidad tiene prácticas en los simuladores y que van a exponer al alumno antes a la evaluación de COE que va a tener. Y eso permite que cuando van a desempeñarse, cuando van a ser evaluados, ya conozcan qué se va a hacer. Y lo único, y se disminuye el estrés que genera el examen. Aumentar el tiempo, que también lo vamos manejando en función al número de alumnos. El uso previo de las instalaciones también está ahí. Elaborar adecuadas estaciones, igual. Entonces implementamos un tiempo de estaciones que sea adecuado, ¿no?, para el cambio. Hemos puesto un tiempo en blanco que va entre estación a estación para que puedan trasladarse y eso facilite y quite un poco la premura. Colocamos observadores para facilitar la movilización y evitar que haya errores. Colocar en cada puerta el número, identificación y las indicaciones en la puerta, de tal manera que antes que entre el alumno a la estación ya conoce, ¿no?, porque tiene que haber interiorizado qué se le va a evaluar. Estandarizar todo, la toma de tiempo, los avisos también. Estamos pendientes con elaborar la posibilidad de prácticas previas, que ya lo estamos haciendo, y elaborar estaciones dentro de un marco metodológico que permita su ejecución de manera óptima. Consideramos que el ECOE se ha generalizado por la evaluación de la clínica de la competencia, debe evaluar los resultados del aprendizaje del curso del currículum. Esto está en función al currículum del curso, está en función a cada curso. En la universidad, la media curricular está propuesta por la Facultad de Medicina, se ha analizado y nosotros el tema de COE lo estamos manejando cada curso, ¿no? Me parece interesante la propuesta de generar evaluaciones macro que estén en cada etapa de desarrollo de la carrera, y esto seguramente es una propuesta que voy a llevar y creo que la vamos a hacer próximamente. La capacitación de los pacientes simulados y los examinadores también, y esto es un tema que es importante, muy importante, la capacitación de todos los involucrados en el examen. El desarrollo de alta calidad es importante, la autenticidad en la mejora de la validez de la prueba. El ECOE son a menudo complejos y costosos para ejecutar, pero son un método justo y fiable para evaluar las habilidades clínicas, ¿no? Y estamos nosotros en el tema de simulación médica también, ¿no? Prácticas, tenemos el Instituto de Competencias de Ciencias Médicas, tenemos número de prácticas por ciclo, o sea, están yendo, acercándose los estudiantes desde el área clínica al ICODEM, y estamos viendo la posibilidad de plantear ya lo que mencionó el doctor, ¿no?, un hospital virtual donde veamos el acercar al alumno desde el inicio de la carrera a posibilidad de prácticas que estén no solamente dentro de la currícula, no solamente anexas a la currícula, sino que además permitan que ellos mismos se expongan. Si un alumno quiere adelantar, quiere tener experiencias nuevas que él considera en función a lo que es expuesto en el hospital o a prácticas que él ha ido, lo puede hacer. Es un tema paralelo que en función a la oferta, a la demanda de ellos, nosotros tenemos que estar preparados para ofrecer lo que necesitan para motivar aún más su aprender cómo hacer las cosas. En evolución prácticas por año según ciclos de estudio de medicina. Esto ha sido una ardua labor porque hay que involucrar a la plana docente, es complejo, es muy complejo. Vemos que no estamos involucrar a todos los docentes y siempre hay pues un grupo que está más proclive, que le interesa más y que participa más, y así estamos ya dándole a cada uno el lugar que va buscando a uno mismo. El curso de medicina por ciclo también, prácticas por año, van aumentando. No solamente esto es para medicina, sino que lo propusamos a ciencias de la salud, también enfermería y obstetricia, también participan con nosotros. Y el número de estaciones de COE, ¿no?, que definitivamente está relacionado con la validez de la prueba, ¿no? Número de estaciones por escuela.
Aparte, en el tema de simulación, nosotros también somos un centro, la universidad es un centro acreditado por la American Heart para BLS, ACLS, estamos viendo el tema también de PALPS, y nosotros, el BLS es un curso obligatorio para graduarse, o sea, el alumno tiene que haber aprobado BLS para poder graduarse la carrera. Yo creo que este año ya decidimos hacer que el ACLS sea también para medicina parte de un prerequisito para poder graduarse, ¿no? Y estamos teniendo cursos mensuales, tenemos un movimiento importante de alumnos, y no solamente esto beneficia a los alumnos, sino también a la comunidad en general, en cursos HeartSaver, BLS y ACLS. Simulaciones de partos, el tema de cirugía laparoscópica también estamos ahí. El Nicodemo es muy amplio, el tema de los cursos de BLS, nuestros alumnos, miembros del SAMU también de la Libertad. Y esto, volviendo al principio, es fundamental la decisión política que tiene la universidad de entrar a esto de manera decidida, porque definitivamente no es un camino fácil, requiere mucho esfuerzo, mucha inversión económica, lo mencionó el doctor, y es importante nuestro doctor, que en paz descanse, el doctor Víctor Raúl Lozano Ibáñez, él inició esto, lo continúa la doctora Yolanda y el doctor Ramel, que también está con nosotros ahora, y que propulsan y nos apoyan para que esto pueda seguirse desarrollando. Los trabajadores, la gente que conecta con nosotros, que trabajan aquí, fundamental la interdisciplina, carreras profesionales. O sea, es imposible que nosotros solamente como médicos podamos desarrollar esto. Tenemos que estar apoyados con ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos. O sea, lo más complejo para comenzar fue idear cómo vamos a manejar el tema para que un aparato que vale muchísimo dinero no se malogre en las manos de un docente que está preocupado de salir porque ya su clase, hace lo que tiene que hacer y está esperando en la clínica, o tiene un paciente que tiene que operar, o lo llaman a mitad de la charla porque tiene una emergencia, porque son médicos y muchos son cirujanos, en el curso de cirugías todos. Entonces aquí es fundamental que haya gente muy bien capacitada, que hemos tenido que formarla nosotros porque no había en el medio, y al final entroniza prácticamente aquí Alejandro, los cuida como si fueran sus hijos los simuladores, y eso le da un valor agregado a todo esto, ¿no? El doctor Juan Díaz Plasencia también, mi mentor en el tema de educación médica, y la gente con la que trabajamos el tema de plataforma virtual también, dos ingenieros de sistemas. La oportunidad se deja alcanzar solo para que se la persiguen, y hay tres cosas que no vuelven a pasar atrás: la palabra emitida, la fecha lanzada y la oportunidad perdida. Muy bien, hemos concluido con esta primera etapa que correspondía a las exposiciones de nuestros panelistas. Vamos a continuar esa etapa final con la participación de vosotros, atendiendo vuestras preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda al respecto, el doctor. Es reconfortante ver cómo esta evaluación que intenta acercarse a la competencia se está difundiendo y es más grande de lo que yo me imaginaba. Tenemos desarrollos importantes en otras universidades. Una cosa que quisiera aprovechar para decirle al docente que hacía de Cayetano, creo que utilizaban exalumnos para evaluar en los ECOES, es que esta es una gran oportunidad para ver la persistencia de la competencia en el egresado. Podría ser que implementen una evaluación de ese evaluador que está utilizando la universidad para los ECOES, de manera que les puede servir tanto como un recurso que evalúe el ECOE, pero también la universidad por su lado hacer instrumentos para evaluarlos a los evaluadores en la medida que van haciendo. La otra, con relación a UPAO, muy interesante la evaluación estadística que hacen en la evaluación de cirugía, pero lo que me preocupa es que si esta es una política de la universidad y si el mismo análisis han hecho en los otros ciclos, ¿no? Porque vemos que ya se ha desarrollado de manera sistemática en cirugía, y saber si esto está cundiendo en los otros ciclos y el análisis es de igual manera, y si los resultados están sirviendo para hacer el feedback de estos procesos. Muchas gracias. Doctor, evaluación de evaluadores.
sí es cierto de que hay un riesgo de usar exalumnos, digamos, hay cosas positivas y cosas que pueden ser cuestionables de usar alumnos recién egresados para evaluar en el COE. Mi conclusión de estos años es que más que todo es positivo, digamos, que es bueno usar, o sea, que los alumnos, exalumnos sean los que sean evaluadores. Como les dije, la parte todavía sigue siendo como una especie de enseñanza de pares, todavía no rompen esa, digamos, los alumnos ven a los exalumnos como sus pares todavía, y al momento de dar feedback es algo bastante bueno. Pero sí tenemos que evaluar a los evaluadores. Una de las cosas que estamos tratando de hacer ahora, y hemos comenzado, es a filmar absolutamente todas las estaciones de todos los alumnos, y lo que vamos a hacer es digamos, ver cuál es el checklist que puso tal evaluador con tal estación y poner a varios evaluadores para tratar de lograr un consenso en las evaluaciones, ¿no? Entonces, sí, claramente por ese lado estamos trabajando. Se está intentando. Se ha dado capacitación con los docentes, se ha tomado decisión política en la universidad que está haciendo que todos los cursos de clínicas que ustedes ven participen de ICODEM, haciéndose un curso, se les ha dado capacitación para que todos tengan ICOE, pero definitivamente que esto implica, cada curso tiene que haber gente que lidere el tema. Definitivamente que el perfil del doctor de Plasencia, que es quien ha manejado el tema de desarrollo de esto en cirugía 1 y que más o menos ha llevado a la punta de lanza de esto, junto con el apoyo de la universidad y de la Facultad de Medicina, es un perfil complejo para encontrar en otros docentes. Pues, tú eres doctor en educación, es maestría en educación, doctor en planificación y gestión. Entonces, estamos viendo la manera de sistematizar y hemos avanzado en la capacitación, pero tenemos que encontrar los aliados estratégicos en cada curso que permitan que esto siga avanzando. Y definitivamente que estamos todos en un proceso de mejora de la malla curricular, y definiendo esto tiene que ir alineado a la currícula, no puede ir por su lado. Y como les mencionaba, otra opción sobre la cual estamos nosotros trabajando para que esto sea mucho más perenne para el estudiante, que esté a su disposición más tiempo, es un hospital virtual que permita que ellos puedan planificar su educación y su exposición a simulación, no solamente dentro de una malla curricular que le da un horario más o menos fijo, sino que sea mucho más libre y que permita no solamente al alumno, sino a todos los miembros de sociedad que deseen participar y que quieran participar, tener toda una serie de situaciones clínicas complejas, poco frecuentes, que permitan pues optimizar el manejo, ¿no? Buenos días, para felicitar a los expositores y a la mesa sus excelentes disertaciones. Cuando uno va al cine y mira una película, es capaz de reproducirla casi ad íntegro, ¿no? Si ve una película interesante también se acuerda. Lo que no he visto en la exposición de Dr. Santa Cruz son tutoriales. Si uno puede aprender a modelaje en tercera dimensión o cirugías complejas a base de los tutoriales, o aprender temas de física, matemáticas, o sea, ¿por qué no incluyen los tutoriales dentro de la enseñanza? Y además el poder observar al docente, grabarlo y observar su metodología, porque cada uno tiene un estilo diferente, ya para que cada alumno forme su propio estilo. Doctor Santa Cruz. Sí. Tenemos un área de educación continua. Es en esa área donde se utilizan tutoriales, ¿sí? Tenemos un área para la educación de pregrado, del estudiante de medicina, tenemos un área de posgrado, una división de posgrado que se hace cargo de la educación de posgrado, y luego tenemos un área de educación continua. Es en esta área donde se han diseñado varios tutoriales, porque queremos llegar a través de la educación continua a un universo mucho más amplio. En este caso yo presenté lo que estamos usando para la enseñanza presencial con nuestros alumnos que están todos los días con nosotros durante los 2 primeros años de la carrera, que es desde el inicio, en primer y segundo año, donde se usan estos recursos para la enseñanza y para su propia evaluación. Cuando ya van a la clínica,
ya no es tan sencillo, ya no los tenemos en casa, ya están en los hospitales, prácticamente viven en los hospitales haciendo en sus diferentes asignaturas clínicas, y durante su internado ni qué decir. Entonces, para esta etapa también lo seguimos llevando a la facultad, pero ya no los tenemos diario, los citamos periódicamente para que realicen prácticas en este centro de evaluación y de certificación de aptitudes médicas, así le llamamos nosotros, pero ya no lo tenemos con nosotros. Entonces, en su pregunta, los tutoriales los tenemos, pero en el área de educación continua, y estos son los que se encargan de ponerlos a disposición, están abiertos al público, a todos los médicos que se interesen. Tenemos otra pregunta. Doctor, por favor. Sí, muchas gracias, para felicitar también a la mesa por las excelentes exposiciones. Tengo una curiosidad, ¿hay algún proceso de selección para los pacientes simulados? ¿Y bajo qué tipo de contrato estarían, no? ¿Alguna experiencia peculiar? Bueno, en realidad parece mucho la experiencia de lo que vamos viendo, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes simulados son actores, digamos actores profesionales, pero por ahí tenemos, y es gracioso, tenemos una paciente simulada que es la barredora del Hospital Loaiza, que es una señora que ha participado en todos nuestros ECOES porque lo hace muy bien. Y es gracioso porque los alumnos la ven a ella en el hospital, pero luego la ven entrevistándola, pero digamos que lo hace tan bien que la escogemos. En realidad ahora estamos seleccionando más en base a características, es decir, depende del caso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenemos las estaciones de diabetes, usualmente usamos, la mayoría de veces, mujeres con un poco de sobrepeso, y vamos buscando ciertas características, ¿no? Entonces, depende mucho del ECO, de lo que diseñemos para decidir qué actor es el que se usa, ¿no? No sé mucho lo de contrato, sé que se les contrata, se les paga pero no conozco mucho los detalles del contrato, la verdad. Bueno, el tema de simuladores, igualmente, ¿no? El personal que está dispuesto, sobre todo, de estar mucho tiempo sentado en un ambiente expuesto a que pasen bastantes personas a tocarlo a uno, tiene que tener sinceramente una predisposición personal para esto. Nosotros trabajamos con ellos directamente, o sea, prácticamente los contratamos para el día que van a ir a hacer su trabajo, a presentarse el examen. Por ese día les ponemos un monto y ahí están. Pero eso tiene que ser mucho, o sea, no está tan estructurado en este momento, tiene que ser mucho más. Utilizamos también a los alumnos para la preparación previa, lo hacemos con alumnos que simulan esa teatralización de determinadas evaluaciones dentro con sus demás compañeros. Eso dependiendo de cada docente que va preparándolos para sus estaciones que van a desarrollar. Vamos a ver qué pasa en México. Bueno, no, en la facultad tenemos un serio problema con el costo que esto representa como instrumentos de aprendizaje y de evaluación. Los simuladores los usamos básicamente más que para la enseñanza, para la evaluación. Y tenemos el mismo problema porque tenemos que los simuladores no siempre están disponibles, se cansan, hay que pagarles, hay que darles una compensación, de modo tal que hay que combinar los diferentes recursos para la evaluación. El diseño de estaciones para los ECOES también tienen un costo, o sea, todo esto cuesta. Hay que ser muy cauto y con estos equipos, los que se han mostrado, porque también tienen una vida media de uso y a veces la tecnología va avanzando y hay que reemplazarlos. Ocurre como con las computadoras. Hay equipos de primera generación, de segunda generación, todo va avanzando y entonces resulta que la evaluación se va tornando compleja y costosa. Hay que ser muy cuidadoso y ver cómo se usan estos recursos. No es cosa de imitar lo que otros tienen, sino hay que ver qué recursos tenemos para la evaluación, cuáles son los que podemos utilizar, y bueno, hay que adaptarse a lo que uno tiene. Y el tema de
simuladores, bueno, también tenemos un problema porque hay que pagarles. Última participación, queremos agradecer nuevamente la presencia en la mesa del doctor Javier Santa Cruz, del doctor Jorge Huerta, del doctor Hugo Valencia, quienes han compartido sus experiencias. A propósito, darle 10 minutos al doctor Javier Vargas Herrera como quien toma fuerzas para la siguiente conferencia. Él es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asesor de la Oficina General de Tecnologías de Información del MINSA, del Ministerio de Salud, y coordinador de la iniciativa Bloomberg. Hay una necesidad que ha sido corroborada en ASPEFAM para tratar sobre la competencia del médico en la identificación de la causa de muerte, que es una de las cosas que que definitivamente está encomendada por una resolución ministerial 280. Doctor. Bien, muchísimas gracias, señores decanos de las facultades de medicina, señores profesores. En realidad se trata de un plan de fortalecimiento del sistema de estadísticas vitales que viene emprendiendo el país entero, ¿no? El problema fundamental es que se ha detectado en las estadísticas vitales una baja competencia del médico, en realidad, en la correcta identificación de la causa de la muerte en los certificados de defunción. Diálogos como este son muy frecuentes en los ámbitos hospitalarios, ¿no? Y eso tiene parte del problema que tenemos una baja cobertura de las defunciones a nivel nacional, que solo alcanza el 59%, con un subregistro de más de 49%, una limitada calidad en la identificación de la causa de la muerte que escriben los profesionales en el certificado de defunción. Más del 30% de la causa básica son causas poco útiles o causas de muerte mal definida, ¿no? Y hay una limitada integración de todos los usuarios del sistema para fortalecer las estadísticas vitales. Y la academia es uno de esos componentes, uno de esos stakeholders que se requiere para fortalecer el sistema de las estadísticas vitales, ¿no? Eso tiene una consecuencia directa en que hay políticas públicas que no están soportadas en la evidencia, porque el sistema de información de la mortalidad no ofrece la calidad suficiente que permita el monitoreo, la evaluación de las intervenciones sanitarias y que ayude efectivamente a la prevención de aquella mortalidad que es prevenible, ¿no? Por ejemplo, más del 90% de las muertes maternas son evitables y muchas veces no están identificadas en los sistemas de mortalidad. Entonces, el Ministerio de Salud está realizando una intervención importante, ha desarrollado un aplicativo para elaborar el correcto llenado del certificado de defunción y propender así a aumentar la cobertura de los datos. Este sistema ya está implementado en todos los hospitales, en todos los centros de salud que tienen hospitalización, por lo menos en 2 grandes hospitales de cada capital de provincias y también en más de 17 hospitales en Lima. Y actualmente más del 40% de los certificados de defunción en este año 2017 ya están en línea, ¿no? Entonces, pero no necesariamente la calidad de lo que se escribe en ese certificado, sea que el médico haga un certificado en papel o sea que lo haga en línea, está garantizada. Entonces, la otra intervención para incrementar la calidad tiene que ver con capacitar a los médicos en el correcto llenado de un certificado y básicamente en la identificación de la causa básica de la muerte, tanto en el pregrado como en el posgrado y también en los médicos que ya están desarrollando su práctica clínica. La fortaleza que tenemos es que ya podemos a través de ese sistema en línea monitorear, ¿no? ¿Cuál es el impacto que esta intervención debería tener? Salvar vidas, mejorar las políticas públicas, permitirnos monitorear y evaluar la política pública. En el caso de la academia, poder disponibilizar de una base de datos de mortalidad que pueda servir para usar el dato, por ejemplo, para la elaboración de las tesis de posgrado, tanto de maestrías como de doctorados, y también de las tesis de posgrado, ¿no? Y finalmente hacer transparente la información sobre causas de muerte en todo el ámbito, en todos los niveles gerenciales en donde ésta se pueda llevar a cabo.
La propuesta es que a través de la ASPEFAM hemos estado conversando, el Ministerio de Salud ha cursado cartas a la ASPEFAM a fin de que desarrollemos un curso dirigido a profesores de las facultades de medicina que ya vienen dictando esta competencia, porque generalmente es una unidad de aprendizaje que ya está incorporada en los planes curriculares, o bien de los cursos de epidemiología, o bien de los cursos de salud pública, o bien de los cursos de medicina legal, pero no necesariamente está estandarizado, digamos, bajo los criterios del sistema OPS-OMS, en identificar correctamente qué es una causa directa de la muerte, las causas antecedentes, la causa básica. Entonces, con el apoyo de la Fundación Bloomberg, Datos para la Salud, el Ministerio de Salud con ASPEFAM estaría organizando próximamente un curso dirigido a los profesores de las facultades de medicina que están a cargo del dictado de estos contenidos para poder estandarizar, brindar el material necesario y también poder incorporar en los balotarios de preguntas del examen nacional algunas preguntas relacionadas con esta competencia. La otra intervención es a nivel de los médicos ya egresados, por ejemplo en los serumistas, poder entregarles un usuario y clave del sistema del SINADEF para que ejecuten este proceso de manera online utilizando la tecnología, pero que adquieran también la competencia. Se está desarrollando un curso virtual también con el Colegio Médico que va dirigido a fortalecer esta competencia. Bueno, básicamente era poder comunicarles eso previamente a la reunión a continuar, digamos, con el evento de la reforma curricular. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a continuar el programa de esta tarde con una conferencia muy importante a cargo de nuestro invitado conferencista internacional, el doctor Javier Santa Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Previamente quiero agradecer la presencia del doctor Jorge Arruites de la Universidad de San Martín de Porres, que va a actuar como secretario. Hacer el anuncio de que después de la conferencia vamos a tener una ronda de preguntas que espero que nos hagan llegar por escrito en el momento oportuno. El doctor Santa Cruz ya ha sido presentado en reiteradas oportunidades en las conferencias que nos ha venido dando en el transcurso de estos dos días, de tal manera que no requiere mayor presentación y le voy a pedir por favor, doctor, que pueda proceder a la presentación de su conferencia. Muchas gracias, doctor. Parece que con esta plática concluimos la presentación de los 3 países que nos invitaron a mostrar de manera general cómo se organiza y se realiza la educación médica en nuestras facultades, en nuestras universidades. Escuchamos la experiencia de Brasil, particularmente de la Universidad de Campinas, ¿verdad? También escuchamos una experiencia de Argentina, especialmente la de la Universidad de La Matanza. Y ahora ustedes van a escuchar, voy a intentar explicar cómo se organiza y se imparte la educación médica en la Universidad Nacional Autónoma de México. No es una presentación de país, sino solo de esta universidad. Porque las universidades tienen sus diferencias, a pesar de que somos del mismo país, hay algunos matices que los hace diferentes los planes de estudio, a pesar de que la Asociación Mexicana de Escuelas de Medicina y Facultades de Medicina ha definido un perfil curricular que sirva como ejemplo o como modelo de referencia para las escuelas de medicina, que en mi país son alrededor de 140. De modo tal que, a pesar de existir un currículum básico propuesto por la Asociación Mexicana, que es un equivalente de ASPEFAM, pues las escuelas tienen la libertad de darle un matiz de acuerdo a las necesidades particulares de su región donde están localizadas, pero también en función de la ideología de los profesores, de la forma como ellos interpretan el ejercicio de la práctica médica, y eso las hace ser un poco diferentes.
De modo tal que yo les voy a presentar lo que es la experiencia en nuestra universidad. Aquí muestro a ustedes algunas imágenes de esta universidad denominada Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es una universidad bastante grande, con un campus universitario muy extenso, que tenemos alrededor de 400,000 alumnos en todas las escuelas y facultades que tiene esta universidad. La UNAM no solamente tiene campus dentro de la Ciudad de México, sino también fuera de la Ciudad de México en otras entidades, nosotros llamamos estados. En algunos estados del país tenemos campus universitarios que son una extensión de la UNAM. Y eso pues le da un carácter pues cuasi nacional, no es que estemos en todos los lugares. Entonces esta universidad tiene campus fuera de la Ciudad de México y, como yo decía en la mañana, también tenemos unidades académicas en algunos países fuera de México, donde con personal propio de la universidad, a través de los cuales establecemos visitas de profesores, de estudiantes, convenios académicos con otras universidades del mundo. Allí en esta imagen, en las dos que están a la izquierda para ustedes, obviamente la Facultad de Medicina. Este es nuestro mural del edificio principal, y ahí podemos ver una imagen que, de nuestro auditorio, que es un auditorio con capacidad para 2,000 personas, y donde nos unimos con los estudiantes cuando es necesario meter a un buen número de estudiantes. La educación en la Facultad de Medicina de la UNAM está ligada a la historia de la universidad misma. La UNAM tiene una antigüedad casi equivalente a la de San Marcos, pero no es igual. La de San Marcos es más antigua, ¿verdad? La Universidad de San Marcos se funda en mayo de 1551 y la UNAM se funda hasta septiembre de 1500, del mismo año. Pero el primer curso de medicina se inició en enero de 1579 y los primeros graduados lo hicieron en 1584 a través de un programa que tenía 4 años de duración. Las cosas han cambiado. Nuestro plan de estudio se ha modificado varias veces a lo largo de este largo tiempo, pero en 2003 el penúltimo plan de estudios data de 2003 o un poco antes, y en 2003 se realizó una evaluación de este plan que estaba vigente en esa fecha, y la evaluación arrojó algunos datos interesantes como estos que muestro a ustedes. Había un alto índice de no aprobación en asignaturas básicas, que lo tenemos, sigue siendo un problema para nosotros, la tasa de reprobados o de no aprobados en las asignaturas básicas. Había una escasa correlación entre la calificación del profesor y los exámenes departamentales. Las asignaturas, cualquiera de ellas, anatomía por ejemplo, los alumnos presentan el mismo examen, no obstante que hay diferentes profesores. El examen es el mismo para todos los grupos. Por eso les llamamos exámenes departamentales, porque están diseñados y coordinados por el departamento de anatomía, como ejemplo. Y había un desconocimiento del plan de estudios por parte de los profesores y también de los alumnos. A partir de estos resultados y otros que no muestro, se decidió crear una comisión revisora del plan de estudios, pero también se aprovechó la oportunidad para construir un diseño curricular distinto. La orientación del plan diseñado, esta comisión trabajó del periodo del 2003 a 2009, que es el tiempo que llevó en construir el plan que estamos ahora ejecutando. Se aprovechó la oportunidad para construirlo y diseñarlo por competencias, de modo tal que a partir del 2010 el plan de estudio se aprobó en 2009 y a partir del 2010 se está ejecutando este plan, un plan por competencias que, como yo señalé en alguna plática el día de ayer, este plan por competencias
está por salir ya la primera generación, porque nuestro plan dura 6 años y medio, de modo tal que ahora que salga la primera generación, ya en este año hemos empezado la revisión de los resultados de este plan para ver qué aspectos hay que mejorar. Por reglamento universitario no podemos modificar el plan de estudios hasta que salga la primera generación, con el plan que se esté desarrollando. Nuestro plan de estudios, así iniciado en 2010, el vigente, tiene como objetivo que estaban ustedes viendo, formar médicos capaces y competentes para ejercer la medicina general de calidad en ambientes complejos y cambiantes, mediante la aplicación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, así como la utilización de aptitudes clínicas y el pensamiento crítico. Este es el objetivo que tiene nuestro plan en la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿En qué consiste el plan de estudios? Es un proceso pautado de actividades programadas y organizadas en una estructura curricular que consta de 54 asignaturas. Un internado médico de 1 año de duración y el servicio social, también de 1 año de duración. Nuestros servicios sociales antes de que se gradúen los estudiantes, a diferencia del SERUM de ustedes, que ya se realiza aquí, entiendo, después de que el alumno ha obtenido el título. En nuestro caso no. En nuestro servicio social, que es más o menos el SERUM de ustedes, se realiza forma parte del plan de estudios, antes de que el estudiante obtenga el título de médico. Así está diseñado desde 1936. Y este plan permite transformar gradualmente al alumno que ingresa con un perfil indiferenciado en un egresado con un perfil profesional y competencias para realizar prácticas de salud individuales y colectivas propias de su campo laboral y del ejercicio médico. Un diagrama muy general de nuestro plan de estudios es este. Estas son las fases formativas del plan de estudios. Tiene 4 fases formativas. La primera fase, hay un perfil de ingreso que ahí se ve en la parte inferior en un fondo amarillo, en una barra amarilla. Desde luego, nuestros alumnos ingresan con un determinado perfil que ahora vamos a ver en qué consiste. Y la primera fase consiste en darle al alumno toda la formación de ciencias biomédicas y sociomédicas básicas. Perdón. La primera fase dura 2 años y está destinada a cursar 16 asignaturas biomédicas y sociomédicas básicas para conseguir un perfil intermedio. Un perfil intermedio le llamamos perfil intermedio 1, y ahí les aplicamos un examen a todos los estudiantes. Es el primer examen basado en las competencias generales, pero adaptado al nivel académico que están concluyendo. Es decir, el examen se aplica al concluir el 4º semestre, o sea, el 2º año. La segunda fase es una fase ya no en formación de ciencias biomédicas ni sociomédicas, sino que es una fase de formación clínica. Ya ocurre fuera de nuestro campus universitario. Es en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, principalmente del sector público, pero también utilizamos el sector hospitales privados, clínicas privadas, para enviar a nuestros alumnos, para que también tengan ese conocimiento, porque no podemos negar esta realidad. En nuestro país el Sistema Nacional de Salud está formado por 2 subsistemas, un subsistema público y un subsistema privado. Este último no es despreciable, porque la población nacional, tal vez impulsada por las deficiencias de atención que ve en el sistema público, hay que mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema público en México, pero viendo esas deficiencias de los tiempos de espera, la atención quizás no evaluada con calidad por parte del usuario, del paciente, pues buscan servicios privados, y de cada peso que se gasta en México en salud, lo que se conoce como gasto en salud, la mitad, prácticamente la mitad,
del gasto en salud es público y la otra mitad es privado. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es, no sé cuál sea la proporción del gasto en salud en Perú, pero si ustedes lo averiguan, también van a tener una parte, un porcentaje, no sé cuál sea, que es gasto privado y un porcentaje que es gasto público. El gasto público es gasto que asigna el presupuesto federal por parte del Estado y que es lo que recoge a través de la vía de los impuestos que se cobra a la población. Y el gasto privado pues es el que tiene que sacar de su bolsillo el ciudadano para pagar servicios privados. Entonces, dado que tenemos este sistema nacional pues mixto, público y privado, nosotros también usamos campos privados, porque somos conscientes de que varios de nuestros egresados van a ir a trabajar al sector privado, aunque seamos nosotros una institución de tipo público. Sabemos que varios de nuestros alumnos van finalmente a trabajar en las unidades del sector privado. Entonces, la segunda fase consiste en eso, la formación clínica en las unidades del sistema de salud, tanto de tipo público como privado, preferentemente del público. Digamos que si hacemos una medición de qué proporción de la educación clínica se imparte a nuestros estudiantes en el sistema público, debe ser de alrededor del 20%. El 80% ocurre en establecimientos del sector público. Al terminar la etapa clínica, otra vez, un examen a todos. Es un examen donde hay que construir todas las estaciones y armar todo eso que ya hemos visto que ustedes también lo hacen en sus facultades para llevar a cabo la evaluación de estos estudiantes, que son, pues estamos hablando en esta segunda etapa de cerca de 1000 estudiantes. En la primera fase estamos hablando de 1000 y en la segunda fase un poco menos, alrededor de 800 a 900 estudiantes. De modo tal que es un proceso bastante laborioso, que ocupa mucho tiempo, muchos recursos y muchas personas, muchos docentes. Y hay que hacerlo. La verdad es que no hay otra forma de ir viendo el avance de los estudiantes. La tercera fase del plan de estudios corresponde al internado médico. El internado médico que se da principalmente en hospitales del sector público y preferimos que sean hospitales del segundo nivel de atención, que sean hospitales de tipo general, no muy especializados, para que ellos vivan esa realidad porque está más próxima a lo que ellos van a lo que se persigue dentro del perfil del egresado y del perfil profesional. Y al finalizar el internado, nuevamente se aplica el tercer examen. De ahí viene la cuarta fase, que es el servicio social. El servicio social que corresponde al 12º y 13º semestre, y con el cual el alumno obtiene el perfil profesional que se busca a través de este plan de estudios. Esta es, digamos, de manera general, la forma como está planificada la educación médica en nuestra facultad. Nuestros alumnos, nuestra facultad no imparte solamente la carrera de medicina, también tiene fisioterapia, también tiene ciencia forense, es otra profesión, otra licenciatura, y también tiene investigación biomédica. Y más reciente tenemos neurociencias. Esta es la quinta carrera que imparte en nuestra facultad. De modo tal que, aunque se sigue llamando Facultad de Medicina, la verdad es que el decano o el director de la Facultad de Medicina tiene que estar atento a cómo se desarrollan estas otras licenciaturas que son fisioterapia, ciencia forense, investigación biomédica básica y neurociencias. Aunque el número de alumnos, sí, definitivamente el volumen mayor es en medicina. De los 1.410 alumnos que tiene la facultad en estas carreras que mencioné, 1.255 en estos datos que presento corresponden a la carrera de medicina, de modo tal que nosotros recibimos anualmente entre 1.200 y 1.300 estudiantes de nuevo ingreso. Nuestros estudiantes proceden de nuestros propios centros académicos preuniversitarios. Para estudiar en la universidad, en la UNAM,
Lo recomendable es que el estudiante primero ingrese a una escuela preuniversitaria de la propia universidad. Nuestras escuelas preuniversitarias tienen dos denominaciones. Una, que es la más común en México, se llama escuela preparatoria. Así la conocemos nosotros, ¿verdad? Escuela preparatoria. Y la otra, la modalidad, es lo que nosotros conocemos como Colegio de Ciencias y Humanidades. Estos dos tipos de planteles preuniversitarios, el alumno tiene que estar 3 años, o en la preparatoria, o en el Colegio de Ciencias y Humanidades, y después de ello, cuando egresa de estas escuelas de nivel medio superior, ya puede ingresar a la universidad. La mayoría de nuestros alumnos vienen de estos dos planteles, y principalmente de las preparatorias, como ahí se ve, y un poco menos del Colegio de Ciencias y Humanidades. En la parte superior se ve las preparatorias, en la parte intermedia los colegios de Ciencias y Humanidades, y en la parte de abajo, alumnos que no vienen de esos dos tipos de planteles, que son procedentes de escuelas privadas. Son escuelas de nivel medio superior, también preparatorias, pero no públicas, sino privadas. De modo tal que estas son nuestras 3 fuentes de alumnos. Más o menos el 10% del cupo de nuestros alumnos de primer grado proceden de escuelas privadas, o que no son de la universidad, como se puede ver en la gráfica. No sé si lo que estoy tratando de explicar se entiende. Si no se entiende, por favor, interrúmpanlo, ¿verdad? Se vale preguntas durante la charla y no solamente al final. Permítanme que... ¿El presupuesto total de la UNAM? No lo conozco, pero lo podemos consultar aquí en la página web. Si usted entra a la página web de la UNAM y busca Numeralia, ahí lo va a ver, usted va a obtener mucha información, los números, incluyendo el presupuesto. Algo que nos preocupa es conocer bien a nuestros alumnos de nuevo ingreso. Nos preocupa mucho, porque como ustedes vieron, vienen de diferentes fuentes, y no todos los alumnos son iguales. Hay algunos alumnos que tienen mejor, por ejemplo, situación económica que otros. Hay alumnos que proceden de medios bastante difíciles. Nos interesa mucho conocer, y entonces parte de nuestro esfuerzo inicial, cuando ingresan los estudiantes, es hacer un estudio de ellos, y aquí pueden empezar a ver algunos resultados. Lo que sí hemos visto es que la mayoría, ustedes ven ahí de 2007 a 2015, los datos de la derecha, el promedio por los dos colegios de los cuales proceden los alumnos, que es preparatoria y CCH, Colegios de Ciencias y Humanidades, ha ido mejorando. Actualmente es de 9.64. Es muy alto. En nuestra escala de calificaciones de 9 a 10. De 9 a 10, que sería el equivalente quizás a 18 o 19 para ustedes. Es un promedio muy alto. Son alumnos que vienen de la preparatoria, no presentan ningún examen, pero para ingresar a medicina se requieren dos cosas. Una, no haber reprobado o no aprobado alguna asignatura durante todo su preparatoria o educación media superior, no haber reprobado ninguno. Y la segunda es tener un promedio muy alto, porque muchos son los que quieren entrar a medicina. De los 1000 que aceptamos de preparatorias y CCHs, se inscriben se apuntan para querer ser médicos como 10,000. Entonces aceptamos la 10ª parte, y esos que aceptamos pues son los que tienen promedios muy altos, son los mejores promedios de los que vienen de la preparatoria. Entonces, esa es una característica. Pero también hacemos lo que se llama el examen médico automatizado, que es un screening, es como un tamizaje a los estudiantes que recibimos para darnos cuenta de qué factores de riesgo tienen en cuanto a su salud física y mental. Y hemos encontrado cosas interesantes. Aquí muestro a ustedes los resultados de 2008 a 2015. Vean ustedes que tenemos problemas con nuestros estudiantes porque tienen factores de riesgo que no sabríamos de no haber explorado esto. Hay obesidad en el 4%, hay sobrepeso en el 17% de nuestros estudiantes. El consumo de alcohol
anda cercano al 10%, y por consumo de alcohol aquí, en esta exploración, es consumo alto de alcohol, tomar o haber tomado 4 copas o más por ocasión, por cada ocasión que toma, en el último mes. Entonces, es una exploración que se hace para ver cómo andan los alumnos en este punto de alcoholismo. Tabaquismo. Tabaquismo, ahí pueden ver que es cercano al 2%. Antes era más, ahora es menos. Ha habido un combate al tabaquismo sensacional. En México ya ha bajado mucho la venta de tabaco. Se ha combatido, se ha aumentado el impuesto a los tabacos, se han creado espacios libres de humo, etc. Y eso, el resultado es que hoy la población joven fuma menos que antes. Lo que ha aumentado creo que es el alcohol. Sí, no fumo, pero tomo. En fin, estos son algunos resultados de nuestro estudio. La edad de nuestros estudiantes. Estoy hablando de los alumnos de nuevo ingreso. Pues como ustedes ven, ahí en la lámina son alumnos jóvenes. En la segunda columna dice pase reglamentado. Los que vienen de preparatoria y CSH, que son nuestras escuelas preuniversitarias, pasan, como decía yo, sin examen. Se llama pase reglamentado. El 10% que ingresa y que no vienen de escuelas primarias tienen que presentar un examen. Y para 200 cupos se presentan alrededor de 6,000 estudiantes. Entonces, de los 6,000 estudiantes que hacen, esos sí hacen examen, porque no vienen de escuelas de la universidad, preuniversitarias, tienen que presentar un examen, y anualmente se presentan de 6 a 7,000 aspirantes y solamente ingresan 200. Deberán de entender que los que ingresan también tienen altas calificaciones. Pues bueno, pero es población joven. Los de pase reglamentado, el 70% tenían 18 años o menos, y los de concurso de selección, que son los que vienen de fuera de la universidad, el 28% tenía menos de 18 años, es decir, son jóvenes un poco mayores los que vienen de escuelas que no son de la universidad. El género, igual que ocurre en otras escuelas, ya lo decían aquí mis colegas de Argentina y de Brasil, hay una feminización en la educación médica, ¿verdad? Hay un predominio de las mujeres, en nuestro caso es de 2-1. Ustedes ahí pueden ver las cifras en esto que estoy mostrando, de el primer año hasta el servicio social. 1, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año internado y servicio social. En todos los grupos que uno estudie, se ve un predominio de mujeres de 2-1. También tenemos ese fenómeno en México. ¿Por qué? Pues habrá que estudiarlo. Yo creo que hay varios factores, pero eso también tiene sus consecuencias. No estoy hablando de consecuencias negativas, tiene sus consecuencias en el ejercicio profesional. Perfil de alumnos de nuevo ingreso, el estado civil. Nuestros alumnos son solteros. En esta lámina que presento, de 1045 que aportaron el dato, solamente 2 eran casados y otros 2 tenían una situación, no eran solteros, pero tampoco eran casados. No sé cómo le llaman acá, vivían en unión libre. Pero bueno, son muy pocos los alumnos que tienen esa condición, la mayoría son solteros. Nivel económico. Bueno, el nivel económico sí es algo que nos preocupa y nos interesa conocer. Solo 30 de los que entran por concurso, que no vienen de escuelas preuniversitarias de la UNAM, solo 30% de sus familias eran pobres, y digo solo, pues es un porcentaje muy alto. Y el 22% de ese 30%, son familias en pobreza extrema. Entonces, para decirlo de otra manera, 1/3 de nuestros estudiantes proceden de familias calificadas como pobres, de los que ingresan por concurso de selección. Pero los que ingresan por pase reglamentado son más pobres todavía, los que vienen de escuelas preuniversitarias de la propia universidad. Nuestra UNAM, por ser una escuela pública, recibe alumnos de familias muy pobres, ¿verdad? Y en pobreza extrema. Creo que nuestra escuela está cumpliendo esa función social de ser una institución que ayuda a esa movilización social a la que tienen derecho la población joven.
Entonces, bueno, estos son los datos de la situación económica de nuestros estudiantes. Ocupación del padre. Miren ustedes, hay diferencias. Los que vienen de pase reglamentado tienen, del lado izquierdo se ve, son empleados, oficio de autoempleo, comerciante, obreros, ejercicio libre, he hablado de los padres. Pero los que vienen de escuelas que no son de la universidad, de escuelas privadas, por ejemplo, ya tenemos hasta empresarios. Y hay personas que ejercen la profesión, son profesionistas, ahí lo pueden ver en la lámina. Es decir, su condición es mejor. La que vienen de escuelas que no son de nivel superior, medio superior, pero que no son de la universidad. La madre, la ocupación de la madre, ahí tenemos algunos datos de la mamá. Interesante, porque en los alumnos que vienen de las escuelas de la propia universidad, ahí se puede ver, hay inclusive trabajadoras domésticas, el 9%, no sé cómo le llaman aquí en Perú, pero el 9% de las mamás de nuestros alumnos son trabajadoras domésticas, ¿verdad? En el otro grupo, de los que ingresan por examen y que no vienen de escuelas, no hay trabajadoras domésticas, ¿verdad? O sea, sí hay diferencias. Situación laboral de los alumnos. Algunos alumnos trabajan, en promedio el 10%, pero miren ustedes, ahí dice el empleo, frecuencia relativa empleo permanente 4.8, temporal 12.2, no trabaja el 75%. En fin, esto pues no lo conocíamos, se conoce cada año, pero también tenemos que estar conscientes de que algunos de nuestros estudiantes, de cada 10, uno trabaja, ¿verdad? Y son cuestiones que habrá que ver cómo hacemos para colaborar con el estudiante a que salga adelante con su carrera. Bueno, esto del promedio de estudios ya lo había comentado. Quien decide estudiar medicina en nuestra facultad debe tener un perfil de ingreso. Ustedes se recordarán la lámina que había hasta la parte inferior un perfil de ingreso. Estas son las características básicas del perfil de ingreso de los alumnos que recibimos. Tienen que saber, esto se explora, expresar claramente ideas en forma oral y escrita. Aunque parezca increíble, a veces los jóvenes que salen del nivel medio superior no saben expresar de manera clara sus ideas, ni en forma oral ni en forma escrita. Mostrar inteligencia emocional, tener actitud de servicio, capacidad de trabajo en equipo y comprender e interpretar información en salud. No todos los alumnos reúnen estas características, pero las tenemos que conocer para ver cómo le hacemos para remediar estas situaciones. Todo lo que mostré a ustedes tiene una finalidad: ayudarle a los alumnos a mejorar su situación de salud física, emocional y a tratar de homologar en lo posible el nivel de inicio de los estudiantes. Nosotros usamos una frase: queremos que todos los alumnos tengan un arranque parejo, que no haya desigualdades que pongan en desventaja a algunos alumnos con respecto a otros. Y eso es una filosofía de educación y es una política, ¿verdad? Somos una universidad pública que tenemos que colaborar para que quien ya ingresó a nuestra facultad trate de iniciar con las menores asimetrías posibles. No siempre se logra, pero ese es el esfuerzo, y se dan becas, se da ayuda para compra de libros, para ayuda de computadora, se dan becas alimenticias, comen en la propia universidad, en fin, algunos alumnos, no todos, ¿verdad? Hay que entender que no todos los alumnos requieren estas ayudas, y para asignarlas hay que hacer un buen estudio de los estudiantes. Si no, hay algunos que siempre son listos, ¿no? Aún no requiriendo la ayuda, quieren obtenerla. Bueno, el plan de estudios, las competencias del egresado que se persiguen, ya lo he comentado en otra plática, son 8 competencias que se dice fácil, pero es difícil conseguirlas y se va logrando poco a poco. Estas son las competencias que guían los programas de estudio de cada una de las 54 asignaturas que tiene nuestro plan de estudios. Perdón. Este es un panorama muy general. Esta es nuestra malla curricular o mapa curricular, ¿verdad? Ahí se puede ver que en las primeras líneas de hasta arriba, del primero al cuarto semestre, es decir, los 2 primeros años,
los alumnos tienen que cumplir sus asignaturas que les dan las bases biomédicas del ejercicio médico y también bases sociomédicas. Y ahí están las asignaturas que corresponden a lo que llamamos bases biomédicas y bases sociomédicas. En estas sociomédicas se encuentra la salud pública. La salud pública que se da en primer año bajo la denominación de salud pública y comunidad, y en el segundo año se denomina promoción de la salud en el ciclo de vida. Está hasta la derecha, en el recuadro anaranjado. Quiero destacar esto porque a través de salud pública, en el primer año, llevamos a los alumnos a centros de primer nivel de atención del Ministerio de Salud. Y en el segundo año, a través de la asignatura denominada promoción de la salud, los llevamos a todos a los centros de atención de la seguridad social, que conozcan cómo es el primer nivel de atención de una y otro tipo de instituciones, porque son los dos pilares de nuestro sistema de salud: las unidades del público, del Ministerio de Salud, y por otra parte las de la seguridad social. Entonces, esa primera etapa, esa es la primera fase formativa, y al finalizar los 2 primeros años hacemos un examen a todos. Luego viene la parte clínica, que son muchas asignaturas, ustedes las pueden ver ahí, los nombres tradicionales, pediatría, clínica, etcétera, etcétera. Son 30 y tantas asignaturas. Luego viene en el número 10 y 11, que corresponde al 10º y 11º semestre, viene el internado médico y finalmente el servicio social hasta abajo, 12º y 3º semestre, antes de que obtenga el título. Al terminar, no puede obtener el título si no cumple con su servicio social o SERUM. Esto ya lo habíamos explicado. Nada más. Al concluir los estudios, el estudiante logra un perfil profesional. Está hasta arriba, perfil profesional, después del servicio social, que expresamente señala: el médico ejerce su práctica en el primer nivel de atención médica del sistema de salud, centros de salud, unidades de medicina familiar y consultorios de práctica privada, pública y privada, y es capaz de estas cosas que están ahí abajo: atender integralmente a individuos, familias y comunidad, resolver la mayoría de problemas de salud del paciente ambulatorio, desarrollar actividades de atención permanente y sistemática, de forma sistemática, mostrar una actitud permanente de actualización clínica y realizar docencia e investigación para realimentar su práctica clínica. Saber ser y saber hacer y saber seguir aprendiendo a lo largo de su vida, ¿no? ¿Qué expectativas tiene el egresado? Además del primer nivel de atención del egresado, o sea, el que sale de nuestra facultad como médico general. Bueno, la opción es ir a trabajar al primer nivel de atención. Él no puede ir a trabajar a los hospitales. En los hospitales solamente tenemos médicos que han hecho alguna especialidad. Y estamos hablando de un egresado que tiene apenas un grado de médico general. Ese es el grado con el cual sacamos a nuestros estudiantes. Entonces, la opción que tiene él de trabajar es en el sistema de salud, pero en primer nivel de atención, en consultorios de medicina general, no de medicina familiar, porque las instituciones que tienen unidades de medicina familiar usan solo especialistas en medicina familiar, y para eso ya se requiere hacer otros 3 años después de obtener el título de médico. Entonces, no son muchas las opciones que tienen para nuestros egresados del sistema de salud, son muy pocas plazas de médico general, y ese es el gran dilema. ¿Cómo le hacemos para que nuestros médicos que egresan de nuestra facultad, como de otras, encuentren un acomodo en el sistema de salud? No es tan fácil. Pero otros egresados deciden continuar sus estudios en una formación de posgrado en especialidades clínicas, así como en maestrías y doctorados en ramas afines a la práctica médica, como la salud pública, la investigación y la propia educación médica. En nuestra facultad, desde el segundo año, hay alumnos que se inclinan por las ciencias básicas y se hacen instructores de bioquímica, de histología, de anatomía, desde el segundo año. Una vez que han concluido la asignatura, pueden optar por un curso, los que tienen mejor calificación, por un curso para instructor. Y si logran aprobar el curso, se incorporan
como parte ya de la planta docente a partir del segundo año, como instructor de alumnos de primer año. No son ayudantes de profesor, son un grado, digamos, menor al ayudante de profesor, como instructores, colaborando con la enseñanza de anatomía o de histología que ya cursaron. Y ya les damos una especie de beca, que es un pago, la verdad es que es un pago a estos alumnos que son instructores, desde el segundo año. En el tercer año ingresan nuevos instructores y en el cuarto año nuevos instructores. Estos alumnos que ingresan como instructores, muchos de ellos ya después siguen con una carrera docente. Egresan como médicos y se dedican a la educación médica, y nos viene bien porque necesitamos muchos médicos bien formados para que se dediquen a la microbiología, a la bioquímica, a la anatomía, a la morfología. Entonces nos viene bien. Un comité curricular efectúa el seguimiento y evalúa posibles ajustes del plan de estudios y del perfil profesional para adaptarlos y mantener su vigencia con los cambios epidemiológicos, etcétera, etcétera. Ese trabajo se hace de manera formal cada 6 años, pero el comité trabaja a lo largo del tiempo para ir identificando áreas de oportunidad, que después esas áreas de oportunidad identificadas se llevan a la práctica en el rediseño curricular del plan de estudios después de 6 o 7 años. El rendimiento académico de nuestros alumnos. Hemos detectado que tienen una sobrecarga académica y alto grado de repitencia. Este es un problema serio. Muchos de nuestros alumnos se sienten agobiados por tanta carga académica. Y tenemos que ver cómo ajustar esto porque es preocupante. En esta lámina que sigue, ustedes pueden ver que en anatomía reprobó en este año, que estoy mostrando acá, que son datos de 2015, reprobó la mitad de estudiantes de primer año, reprobó anatomía en el primer examen. Es una materia muy complicada, ¿verdad? Otra materia, bioquímica y biología molecular, el 41% reprobó. Yo no sé, pero me imagino que el compañero de Argentina ayer nos comentaba que entran bastantes al primer año, pero luego después viene, el primer año es un filtro, después continúan menos, ¿cierto? En la UBA. En la UBA, sí, en la UBA. Pues nosotros somos como la UBA, ¿verdad? Tenemos muchos ingresos, pero ahí se atoran muchos también. De modo tal que en primer año, pues, tienen los de nuevo ingreso, conviven con alumnos que se colgaron y que no aprobaron y se quedaron para repetir todo el primer año, prácticamente, porque después de 3 asignaturas ya no pueden seguir al siguiente año. Entonces tenemos un serio problema con la proporción de reprobados, especialmente, como ahí se puede ver en la gráfica, en algunas materias que son complicadas: embriología, bioquímica y biología molecular, biología celular, histología y anatomía. Tenemos una planta de profesores para este volumen de estudiantes que va congruente, ¿no? Si la Universidad de San Marcos tiene un poco más de 1000 profesores, pues porque tiene un volumen de estudiantes. Nosotros tenemos un volumen diferente, nuestra planta docente también es diferente. Tenemos 3000, el número de docentes que ustedes pueden ver allí, de los cuales el 10%, casi el 10%, corresponden a profesores de carrera, de tiempo completo, que todo su día están en la Facultad de Medicina a cargo de actividades académicas, de investigación y de actividad frente a grupo. Todos los profesores tienen que tener, estos de carrera tienen que tener cierto porcentaje de su tiempo de actividad docente frente a grupo. Tienen que dar clases frente a grupo. Tienen otra parte de su tiempo lo dedican a la investigación. Estas son las dos tareas principales de estos profesores de carrera. Y reciben una remuneración, pues, que les permite hacer esas dos actividades, dedicarse a ellas y no andar buscando otro trabajo, ¿verdad? Porque ese es un problema. A veces los profesores tenemos que buscar otros trabajos porque no completamos para el ceviche. Entonces, nuestra facultad ha transitado por la incorporación de diferentes corrientes pedagógicas, las ya conocidas.
todo esto ha sido debatido y en su momento incorporado a la práctica docente, y no es que hayamos reemplazado una por otra, sino que algunos profesores, con la libertad de cátedra que hay en la universidad, son más afines a algunas de estas y las manejan bien. Entonces hay que dar libertad también. O sea, una corriente pedagógica no se puede imponer por decreto a los docentes de una universidad, donde de por sí los profesores son bastante críticos y no fácilmente van a recibir, y tienen toda la razón, de no recibir indicaciones que a veces caen en lo absurdo, ¿no? Yo creo que hay cosas que tienen que darse con cierta libertad. Estamos hablando de profesores de educación superior. Algunos de nuestros retos pedagógicos son los que aquí presento, ¿verdad? Aprendizaje constructivista, que tiene un gran peso como corriente pedagógica en la formación de los estudiantes. Estamos convencidos de que el alumno construye su conocimiento a través del conocimiento que ya tiene. En pocas palabras, eso es el constructivismo, creo que todos lo entendemos. Aprendizaje autodirigido, el alumno va dirigiendo también su propio aprendizaje. Es un currículum flexible y tenemos la oportunidad, tenemos materias optativas todos los años, de modo tal que el estudiante, según el grado que curse, puede escoger una o dos materias optativas. Puede escoger hasta música, educación musical. Si lo desea, lo puede hacer, ¿por qué no? Tenemos médicos que son muy buenos músicos también. Algunos son buenos para la escritura, en fin. Creo que eso también hay que fomentar. Aprendizaje significativo, experiencias que realmente sean valiosas para ellos y que incorporen fácilmente el conocimiento. Y aprendizaje contextual, esto es muy importante. El aprendizaje tiene que darse en contextos determinados, de modo tal que propiciamos que sea un aprendizaje de tipo contextual. Ahora ya estamos en una etapa de revisar esto. Todo esto que he platicado, decía yo, vamos a tener que revisar cómo ha funcionado nuestro plan. Lo que hemos ido observando a lo largo de los últimos 6 años, las áreas de oportunidad que se han ido identificando, no ahora, sino a lo largo de los últimos 6 años. Ahora es cuando se va a reunir el comité curricular para poder hacer un análisis cuidadoso y tratar de hacer un ajuste a un plan de estudio. Hay una guía, hay una ruta crítica que hay que seguir y bueno, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Ya estamos haciendo, revisando el plan de estudio para adaptarlo a los nuevos tiempos, porque hace 7, 8 años que se diseñó el plan vigente, eran otros tiempos. El conocimiento, la tecnología han cambiado, etcétera. Ha habido cambios sociales y culturales también. Nuestro campo laboral, el campo laboral para nuestros médicos, para nuestros ciudadanos, es muy, decía yo hace un momento, básicamente consiste en un sector público y en un sector privado. El sector público está subdividido porque hay instituciones que dan atención a población que paga una cuota de acuerdo al monto que recibe de su trabajo. Están al lado izquierdo. Esos son personas que están incorporadas a una institución de seguridad social. Y las instituciones de seguridad social más representativas son esas 3 que aparecen. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre alrededor de 60 millones de mexicanos, 70. El ISSSTE, que es el IMSS, cubre a los trabajadores del sector privado. El ISSSTE cubre a los burócratas como yo, ¿verdad? Es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. ¿Sí? Quien trabaja en la administración pública, y yo también pues soy parte del sector público, mi universidad es pública, estamos incorporados al ISSSTE, es quien da nuestra atención. Pemex es para los que trabajan en petróleo. Y hay otras 2 que son para los que trabajan en el ejército y en la marina. Esas 5 forman parte de la seguridad social. La seguridad social en volumen global cubre alrededor del 60% de la población nacional, y quienes no tienen seguridad social tienen que ser atendidos por la Secretaría de Salud, SSA, que es lo mismo que Ministerio de Salud acá, y hay otra institución que se llama IMSS Prospera. De otro lado está el sector privado. Entonces el egresado tiene que buscar su acomodo en este sistema de salud.
si quiere hacer clínica. No todos nuestros egresados se dedican a la práctica médica, no todos. Algunos se dedican a otras actividades, a la educación médica, a la investigación en el campo de la salud y a otras actividades similares. Algunos lamentablemente llegan a ser agentes de laboratorio, promueven los medicamentos de la industria farmacéutica. No sé si aquí ocurra eso, pero en México ocurre. Visitador médico. Algunos de los médicos llegan por la falta de empleo, de oportunidades, acaban siendo visitadores médicos. Esta es nuestra realidad. Por último, quisiera compartir con ustedes esto que no mostré en las láminas anteriores. Tenemos nosotros lo que se llama un plan de estudios combinados en medicina, el PESEM. Este plan de estudios combinados es un poco diferente a lo que mostré a ustedes. Es lo mismo que les mostré, pero además, los alumnos que ingresan a este plan, que son muy pocos, son alrededor de 10 a 15 cada año, tienen una carga académica adicional a la que les presenté. ¿Por qué? Porque cuando terminan su carrera de médicos, a los 6 años y medio, obtienen simultáneamente el título de médico y obtienen el grado de maestro en investigación. Por eso se llama Plan de Estudios Combinados de Medicina en Medicina. Combinan los estudios de la carrera de médico, hacen todo lo que mostré, pero además son alumnos que tienen una carga académica a lo largo desde el segundo año, toda la carrera, orientada hacia la investigación. De modo tal que a los 6 años y medio no solamente obtienen el título, sino también el grado de maestría. Pero el plan no concluye ahí, se extiende por 2 años más, para obtener el grado de doctor en ciencias médicas. Entonces, este plan también lo tenemos. Es decir, ese es un plan distinto, un poco diferente al anterior, pero da la oportunidad para que aquellos inquietos por la investigación la puedan realizar de veras. Y nuestra formación es muy es una copia. Tuvimos un referente, no es que seamos genios, no. El referente fue algunos planes similares que ya existían en Estados Unidos y otros países. En Estados Unidos existe un plan que se llama MD PhD Program. Este es el equivalente a el MD PhD Program. Este plan lo tenemos desde hace 10 años, desde hace 6, 7 años, cuando empezó el plan de estudios nuevo, se inició este es un plan paralelo. Y ahora estamos trabajando en 2 planes más de estudios combinados, que le permitirán al alumno, no lo hemos iniciado, este es el plan para lo que viene, un plan de estudios combinados para obtener la especialidad de medicina familiar, y hay otro, ahí me faltó extender una fecha más, para obtener la maestría en salud pública. Van a ser plan de estudios combinados. No sé si me explico. Queremos dar, no es para todos, son para los alumnos que tengan inclinación por esas áreas y además que tengan un excelente desempeño académico. Son grupos reducidos, pero porque nos hacen falta médicos familiares en México y nos hacen falta maestros en salud pública, nos hace falta sanitaristas. Entonces, nosotros no vamos a resolver el problema, pero queremos contribuir con el sistema de salud a tratar de mejorar este déficit, esta brecha que hay entre la oferta y demanda para estas especialidades. Con la de investigación lo que queremos es fortalecer nuestro Sistema Nacional de Investigación en salud. Y esperemos que esto contribuya. Pues yo prácticamente lo que preparé para compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, pues estaré dispuesto a comentar. Agradecemos profundamente al doctor su brillante exposición y la experiencia de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Mientras nos llegan las preguntas, quiero expresar las disculpas del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Gonzaga, doctor Benito Díaz, que por razones de su trabajo y la culminación del semestre no ha podido estar con nosotros esta tarde y me ha delegado la representación. De tal manera que, continuando con el programa, quiero primero si hay alguna pregunta en vía oral, mientras llegan las preguntas por escrito.
Muchas gracias, doctor Santa Cruz, por su excelente disertación. Hay un montón de preguntas, ¿no? Y usted mencionó que todo está en relación al presupuesto. Hizo una pregunta, por ejemplo, salud estatal, ¿cuánto es lo que invierte acá? Más o menos son 3.000 millones de dólares. Y en educación son 8.000 millones de dólares, para más o menos equilibrar. De ello, la universidad, que es similar a la de usted, San Marcos, 150 millones de dólares es el presupuesto de este año. Solamente como un comentario, en cáncer, que es mi especialidad, el Estado para este año invierte 600 millones de dólares a nivel nacional. Y en educación, en becas, 15.000 becas de todo tipo, y en créditos educativos, el doble en millones. Entonces, 15.000 becas de todo nivel, y además de esto, el crédito es con un interés bajísimo, del 4.22% anual, ¿no? Entonces, es una ventaja. Indudablemente este esquema curricular es fascinante. Acá ustedes están llevándose pues, el periodo en que termina un estudiante nuestro, que es 8 años, ¿no? Ya ustedes sacan doctores, ¿no? Y maestros. Entonces, deben hacer algo, se debe hacer algo acá para tratar de dar mayor oportunidad. Y como había mencionado becas, indudablemente las becas ya no son para gente mayor, sino es justamente para tratar de incentivar al muchacho, ¿no? Para que pueda tener esa oportunidad. Y la pregunta específica es, ustedes tienen convenios, siempre uno trata de imitar al mejor, ¿no? Y ustedes están trabajando en base a modelos, el MD, PhD, ¿no? Americano. ¿Ustedes tienen convenios con universidades americanas o del exterior que sean de primer nivel, ¿no? El equivalente al UNAM, al San Marcos es Harvard, ¿no? Por la misma época, por así decir, ¿tienen con Harvard, Stanford, alguna de ellas? Son referentes, ¿no? Son referentes que hemos tomado varias escuelas, no solo en México, sino en otros países, ¿no? Y pues son las escuelas clásicas con las cuales uno trata de hacer convenios, con Laval en Quebec, por ejemplo, con McGill en Montreal, con escuelas en España. A través de estas unidades que tenemos en estos países, se hacen convenios de intercambio académico, de intercambio de docentes, y nosotros también llevamos ahí actividades con esas universidades, a través de estas unidades académicas que tiene la universidad en el extranjero. Y aprovecho su comentario sobre el cáncer, porque la verdad es que es una preocupación actualmente la tasa de cáncer que tenemos en los países de América Latina y de otras crónicas, ¿verdad? La obesidad, el sobrepeso y todas las enfermedades que se derivan de esto. Y tenemos que fortalecer nuestro plan de estudios, porque la verdad es que no estamos preparando suficientemente a los médicos en estos campos. Y eso está quebrando a los sistemas de salud. No hay sistema de salud que pueda soportar el gasto económico que representa para atender estas patologías. Hay que hacer prevención y promoción de la salud orientada a tratar de reducir la incidencia y la prevalencia de estos padecimientos, ¿verdad? Creo que es algo que nos debe preocupar las escuelas, porque esto es al menos en México tenemos un serio problema con estos padecimientos, y están llenando cada vez más los hospitales, las listas de espera son más largas, y no tenemos suficientes oncólogos como para atender a toda la población, porque la demanda está rebasando a la oferta que hay de estas especialidades. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues preparar mejor a los médicos generales en estos campos y reivindicar a la atención primaria y a la medicina de primer contacto ante la sociedad y ante el gremio médico, ¿verdad? Porque yo creo que el médico de primer nivel es tan importante como cualquier otra actividad, pero además su actividad es muy compleja, ¿eh? Yo creo que es la actividad más compleja de todas las especialidades, la especialidad de primer nivel, porque ve una pluralidad de patologías y de eventos que no ve otra especialidad jamás. Lo que ve un especialista va a ser un número reducido, es cierto, en profundidad, pero es un número reducido finalmente de prácticas. El médico general se le exige demasiado, su espectro de atención es mucho más amplio, y queremos que atienda a la familia, no al individuo, en su contexto social le pedimos demasiado.
Entonces, bueno, tenemos que repensar cómo diseñar nuestro currículo en nuestras escuelas, viendo de cara al futuro estos problemas que están ya los tenemos. Procesos de integración de básicas y clínicas. Quisiera que nos ampliara brevemente eso. En su currículum coloca integración de ciencias básicas y clínicas. Sí. 1 y 2. En primer y segundo año hay integración básico-clínica. Eso es lo que se pretende. Y después, en la segunda etapa de formación, que ya es en los hospitales, ya en las asignaturas clínicas, el esfuerzo o la directriz de la integración es clínico-básica. Hay ejercicios, hay actividades, hay prácticas, hay docentes y hay un departamento que organiza todo ese tipo de enseñanza. Yo no soy experto en todas las áreas académicas, por cierto, yo tengo una idea general de muchas de ellas, pero también no conozco, no soy un experto en una asignatura en particular. Trato de dar una información general. Tenemos expertos que podrían ampliar este conocimiento. Espero que ahora que van a visitar de San Marcos a la facultad, los vamos a juntar con los departamentos expertos para que conozcan a detalle esto. Yo le puedo dar alguna información, que es la que yo domino, y hay algunas cosas que domino mejor, pero no conozco todo el plan a detalle, y todas las actividades y mecanismos de evaluación que hace cada uno de los departamentos, que son muchos. Es complejo. ¿Cómo evalúan el perfil de ingreso si el ingreso a la carrera es directo, sin selección para la mayoría? Y la segunda pregunta dice, ¿los exámenes departamentales sirven para promover a los alumnos o para retroalimentar a la comisión curricular? Empiezo por esta última, para las dos cosas, es para promover al alumno y para retroalimentar a la comisión curricular, es para los dos fines, no están reñidos, ¿verdad? No están reñidos. Y con respecto a la pregunta primera que fue, a ver, lo evaluamos, claro que sí, ya ingresaron, no, el perfil de ingreso, hay un mecanismo de evaluación, igual que el examen médico automatizado, se hace al inicio, durante las primeras 2 semanas. Nuestro propósito no es prohibirle al alumno que ingrese porque ya ingresó. Nuestro propósito es conocer a nuestra población para poner en marcha actividades de apoyo o remediales de mejora que le permitan a los estudiantes tener mejores condiciones de inicio. Las 2 primeras semanas las dedicamos a hacer estas evaluaciones y a que los alumnos conozcan su facultad. Para eso dedicamos estas 2 primeras semanas, las 2 primeras semanas de agosto, ¿verdad? Nuestro ciclo empieza en agosto, la primera semana, y entonces a eso está dedicado este tiempo. Es una inversión, creo que bien hecha, para conocer bien nuestra población y ver dónde tenemos que hacer ajustes. Tenemos un departamento de salud mental, tenemos una clínica de atención médica, cuyas actividades, entre otras, es apoyar que los alumnos que tengan algún problema, de los que ya mencioné, que mostré en la lámina, pues ayudemos a superarlos. Tenemos consejería. Entonces, nuestra idea es que los alumnos ya ingresaron, ya están ahí. No les podemos evitar que sigan, sino más bien tratar de apoyarlos para que inicien en las mejores condiciones posibles de salud física y mental. Y también nos preocupa la parte económica. En estas 2 semanas se hace un estudio para ver quiénes requieren un apoyo económico, que no es en cash, ¿no? Sino es a través de un cupón, es una beca alimentaria o un cupón para adquirir. Se llegan a dar computadoras a algunos alumnos, de apoyos de libros. En fin, hay algunos apoyos que se manejan a través de un área de la propia facultad, con el único objeto de que los alumnos inicien en la mejor condición posible y que sea un inicio en condiciones más simétricas, porque hay asimetrías entre la población que ingresa. ¿Cuántas facultades de medicina existen en la capital, México Distrito Federal? Y si existe sobresaturación de los campos clínicos hospitalarios. Hay 7 escuelas de medicina en la capital. Es una capital de 20 millones con el área metropolitana. La propia UNAM
no hablo de la Facultad de Medicina, la propia UNAM tiene 3 escuelas. Una escuela es la facultad donde yo trabajo, que está en el campus universitario, pero hace 25 años se fundaron otras 2. Una situadas estratégicamente, una al norte de la ciudad y otra al oriente de la ciudad. Son escuelas de medicina que cuando se crearon se diseñaron planes de estudio un poco diferentes al de la Facultad de Medicina, pero las 3 son de la UNAM. Una de ellas está en un campus más pequeño que el campus universitario principal, que se llama Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que está al oriente, que da 7 carreras, todas del área de la salud, y otro campus universitario también de la UNAM, que está al norte, que se llama Campus Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, también tiene áreas de la salud, tiene otras 6 carreras, entre ellas medicina. O sea, en síntesis, la UNAM tiene 3 planes de estudio porque tiene 3 escuelas de medicina. La facultad tiene su plan de estudio y es un poco diferente, con un enfoque distinto, un poco diferente el de las otras 2 escuelas. Pero en la Ciudad de México hay 7 escuelas, en total, incluyendo estas 3 de la UNAM. Los campos clínicos, este es un problema, porque con la proliferación de escuelas, particularmente de escuelas privadas, pues los campos clínicos se han saturado, y este es un problema serio. Hay una polémica, porque a veces un profesor, un médico de un hospital, cualquier hospital, es profesor al mismo tiempo de un plan de estudios y de otro plan de estudios. Y hay veces que es contrastante. Es profesor de nuestros alumnos, que es una escuela pública, pero puede ser también profesor de una escuela privada. Y entonces el pago que recibe de la escuela privada es más atractivo que el que recibe de nuestra facultad. Y eso nos crea un conflicto serio. Eso está tratando de regularse ahora mismo. El ministro de Salud, en este año, en marzo, tuvo una reunión con los directores de las facultades de medicina y con autoridades de las otras instituciones de salud, del sistema de salud nacional, para tratar de analizar este problema y ponerle una solución. Pero sí tenemos saturación en los campos clínicos, y aunque se quisiera formar más médicos, imagínense, si tenemos saturados los campos clínicos para la enseñanza de pregrado, también los tenemos para el posgrado. Entonces, bueno, este es un problema serio. No se pueden formar médicos fácilmente. No podemos decir, por ejemplo, el próximo año vamos a recibir, en lugar de 1.200, 1.500. ¿Y dónde los vamos a colocar? ¿En qué campos clínicos? En la propia facultad no van a caber. Nosotros tenemos 2 turnos para estudiar medicina en la facultad. Un turno matutino y un turno vespertino, porque tenemos 46 grupos de primer año. Somos 1.200 los que ingresan. Entonces, tenemos que dar respuesta. Es una necesidad. La población ha crecido a un ritmo mayor que la asignación de fondos públicos para la educación y la creación de escuelas. Esta es una realidad que tenemos, no podemos ocultarla, y tenemos un dilema ahí. Nuestros campos clínicos están saturados. Solamente un comentario que me llamaba la atención con respecto a lo que usted mencionó, que hay un déficit de médicos de familia y en cuanto a saludistas también, en la especialidad de salud pública. Me llama la atención porque existe en México un instituto mexicano de salud pública y además la OEA también oferta becas para salud pública a través de varias universidades, que incluso las ofrece a extranjeros, ¿no? o a profesionales procedentes de otro país. Entonces, no entiendo cómo hay esta oferta para gente de afuera pueda especializarse en salud pública, si usted menciona que tal vez hay un déficit. No, efectivamente tenemos un Instituto Nacional de Salud Pública que tiene, dentro de ese instituto, está formado el instituto por tres organismos. Uno de ellos es la Escuela de Salud Pública de México, donde yo me eduqué. Pero ese instituto recibe un número muy limitado de estudiantes para salud pública. Ese mismo instituto recibe algunos alumnos de fuera del país, pero que son alumnos enviados por sus países,
que no les paga a México porque sus estudios, ¿verdad? Tampoco a mí me pagaron por estudiar la maestría en salud pública, yo tuve que pagar. Es autofinanciado. Si yo tuve que pagar, a pesar de ser un instituto público, yo tuve que pagar mi educación superior, ¿verdad? Si usted hace una especialidad clínica, gastroenterología por ejemplo, a usted le pagan para hacer el posgrado en gastroenterología o en cualquier otra. Cualquier institución que la acepte como residente le va a pagar. Para hacer salud pública no. Usted tiene que autofinanciarse. Y las escuelas de salud pública en México no son muchas, y el número de alumnos que reciben son pocos. Y tenemos necesidad de saludistas, porque la salud pública es un campo muy amplio, doctora, muy amplio. Tiene varias ramas. Por decirle un ejemplo, salud ambiental. Necesitamos expertos en salud ambiental, pero que tengan una formación de salud pública general, con énfasis en salud ambiental, pero tiene que tener los principios básicos de la salud pública, como un tronco común, para después hacer salud ambiental, ¿verdad? Y lo mismo, tenemos muchos gerentes de salud improvisados. Es lamentable que tengamos a cargo de un hospital alguien que no tiene los principios de la administración de hospitales. Muy lamentable, es demasiado dinero el que se maneja y es una responsabilidad muy amplia ser gerente de un hospital y sin una formación como gerente de servicios de salud o administración de hospitales. Entonces tenemos carencias de salud pública, también nos hacen falta epidemiólogos, ¿verdad? Nos hacen falta epidemiólogos y expertos en estadísticas médicas. Estoy hablando de ramas de la salud pública o asociadas con la salud pública. Hay un indicador, pero no voy a hablar de él, porque es un indicador que no creo que funcione bien en nuestro tiempo. Un indicador que se propuso hace muchos años, pero nuestra realidad es que nos faltan. Tenemos gente trabajando en ramas de la salud pública que ha sido improvisada. Ni son epidemiólogos, ni son estadígrafos, ni son gerentes de servicios de salud. Es una improvisación. Entonces, hay que mejorar esa situación. ¿Cuál es el modelo pedagógico en que está sustentado su currículum? Y si todos los docentes de medicina se adhieren a ese modelo, porque como usted dijo, que cada docente pues tiene libertad de seguir su propia corriente pedagógica. ¿Cómo hace para cumplir ese modelo? Fundamentalmente el constructivismo, doctor. Esa es la corriente pedagógica que domina en mi universidad. Es el constructivismo. Y los docentes tienen, la gran mayoría, ese mismo enfoque. Hemos hecho un esfuerzo por homogenizar el enfoque pedagógico, ¿verdad? Pero pues habrá algún profesor que no sea muy afín a esa corriente pedagógica y tampoco podemos evitarle, si lo hace bien. Ahí lo que hay que ver son los resultados, ¿verdad? Los alumnos evalúan a sus docentes, todos. Y nos damos cuenta, yo soy profesor de salud pública, a mí me evalúan mis alumnos. Entonces, los alumnos nos evalúan y sabemos cómo estamos y tenemos discusiones en el Departamento de Salud Pública para ver cómo están. No es para castigar, sino ver cómo está esto y cómo podemos mejorar. Evaluamos a los alumnos, también es justo que evalúen a los docentes, ¿no? Esta conferencia y absuelto las preguntas que se han presentado en el auditorio, le agradecemos profundamente al doctor Javier Santa Cruz por esta experiencia mostrada y a ustedes,